Y de regreso a Foro Colegial, hoy estamos conversando sobre el curso La Psicología de la Arquitectura, que se brinda por primera vez en el recinto universitario de Mayagüez a través del método de enseñanza compartida. Y en el primer segmento estuvimos hablando con la doctora Bernadette Delgado. Ella es de Psicología del Departamento de Ciencias Sociales, y ahora vamos a estar conversando con el doctor Jerry Torres. Él es del Departamento de Humanidades, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, María. Y recuerdo que en aquella vez también estábamos hablando sobre un curso nuevo relacionado a la arquitectura de Puerto Rico. Quiere decir que están surgiendo unos nuevos cursos en el recinto relacionados con la arquitectura. Bueno, hay que innovar y en el nuevo siglo hay que hacer nuevas cosas, y en atención al centenario pues creemos que es necesario innovar desde el punto de vista de la integración de disciplinas. Y por eso te decía, Bernadette, que definitivamente el futuro es esa integración entre disciplinas, y nosotros comenzamos modestamente en el recinto la integración de la arquitectura y la psicología. ¿Y cómo fue su experiencia? Me decía ella que aprendió muchísimo de arquitectura en el camino, ya que ella es una experta en psicología. ¿Cómo fue su experiencia? Pues yo aprendí muchísimo también de psicología, sobre todo el aspecto de Gestalt, que es la psicología de la percepción, ¿no? Cuando uno ve ciertas cosas que parecen otras, todo tiene que ver con la mente. La mente es un instrumento maravilloso, y a través de las conferencias de Bernadette pues pude ampliar esos conocimientos que yo tenía muy básicos, ¿no? Pero definitivamente en esta interacción con ella y con los estudiantes pues aprendí muchísimo. ¿Y cuál, a su juicio, entonces es la importancia de la percepción en estos entornos arquitectónicos? Bueno, la arquitectura es un estímulo externo más, de manera que la psicología trabaja con eso precisamente, con los estímulos, y a través de la percepción de lo que tú ves, que entra por los sentidos, no solamente el de la vista, sino también el del sonido, por ejemplo, pues uno puede generar percepciones de agradable o no agradable, y eso básicamente tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos a los espacios arquitectónicos. Y quería aclararte que nosotros seleccionamos estos espacios urbanos porque, diferente a la arquitectura, los espacios urbanos tienen un carácter voluntario, o sea, uno necesariamente tiene que ir al trabajo, a la casa, pero definitivamente uno no tiene que ir a un parque como el Parque de los Próceres. Y cuando la gente va a esos espacios, pues hay una parte de voluntad, y entonces es interesante ver qué cosas son las que atraen a las personas a utilizar estos espacios. Me gustaría, profesor, aprovechar su pericia para que me describa desde el punto de vista arquitectónico estos dos espacios que ustedes decidieron que los estudiantes estudiaran, la Plaza Colón y el Parque de los Próceres. ¿Cómo me los puede describir? Bueno, el Parque de los Próceres básicamente es un lugar donde está dividido por elementos como los árboles, como las estructuras, y cada uno de esos elementos define una zona, ¿no? Y además tiene que ver con la superficie, ¿no? Hay zonas donde la superficie es más blanda porque hay tierra, superficies más duras, de manera que eso hace diferencias en la manera de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si vas a correr bicicleta, no vas a ir por la grama. En términos del espacio de la Plaza Colón, pues eso es más urbano, más arquitectónico, porque parece efectivamente un salón. Si te fijas, tiene sus columnas, que son los árboles, tiene su techo, que son las copas de los árboles, y tiene elementos como mobiliario, ¿no? Que son la estatua de Colón, los bancos, de manera que es un espacio que nosotros podemos relacionar más fácilmente con la arquitectura. Quiere decir, profesor, por lo que me menciona, que el verdor de los árboles es bien importante en eso de la psicología de la arquitectura. Definitivamente los colores, como bien sabe el estudioso de la psicología, afectan la percepción, y un color claro, agradable, como los colores agua, verdes, azules, tienen un efecto de calmar a las personas. Por lo contrario, colores fuertes como el rojo, pues son colores que inflaman las pasiones. Por eso los corazones de San Valentín son rojos, por eso los restaurantes se visten muchas veces de rojo, de manera que los colores efectivamente tienen un elemento muy importante en la percepción. ¿Cómo usted vio el proceso de transformación de sus estudiantes desde que comenzaron el curso hasta esa presentación final que ellos dieron? Maravilloso, me siento muy orgulloso de ellos porque aceptaron el reto, y el reto era difícil, pero como decía Bernadette, casi ninguno tenía experiencia
ni en investigación, ni tan solo en conceptos de arquitectura, de psicología, y ellos utilizaron el momento que les dimos para hacer realmente un proyecto de vida. Y te digo de vida porque muchos de ellos tuvieron que enfrentarse a la gente, a sus miedos propios, al miedo también de ciertos espacios como el Parque de los Próceres, que tiene una mala fama muy desagradable, ¿no? Sin embargo, pues ellos lograron aceptar ese reto y cumplieron con todos los propósitos del curso, y yo me siento orgulloso de ellos. Y de allí en adelante ellos desarrollaron una presentación para, frente a sus pares, dar los resultados de esas investigaciones que ellos llevaron a cabo. Sí, definitivamente, parte de los elementos que les quisimos enseñar y que creo que aprendieron es que cuando uno hace una presentación de este tipo, desde el punto de vista científico, uno tiene que probar su caso. Nosotros les explicamos la diferencia entre una opinión y una opinión con fundamentos científicos, ¿no? De manera que ellos pudiesen presentar evidencia a través de los cuestionarios, a través de los datos que consiguieron para sustentar lo que dijeran sobre estos espacios. Y eso es importante porque muchas veces nosotros tenemos muchas opiniones en la calle, pero muy pocos resultados desde el punto de vista de una evidencia científica. Profesor, quisiera, aunque la profesora Bernadette Delgado nos mencionó ampliamente pues que hicieron esta investigación, quisiera un poquito que me hablara en más detalle de la metodología que utilizaron los estudiantes para recoger todo este insumo y sustentar científicamente estas hipótesis que ellos tenían. Cada grupo tuvo que generar su propia metodología, pero básicamente ambos coincidieron en las observaciones en los diferentes espacios y el cuestionario. El cuestionario era un mecanismo para, con un grupo de control de las personas y con unas preguntas dirigidas sobre la base de las observaciones, pues buscar ciertos elementos claros y específicos de esa relación que estamos buscando entre psicología y arquitectura. Y uno de los elementos importantes para determinar que esas conclusiones tenían validez era separar los usuarios de estos espacios de los visitantes. No es lo mismo una persona que pasa por el Parque de los Próceres que uno que lo visita, ¿no? Y esa entrevista inicial donde se descartaba quiénes eran usuarios y quiénes no, también lo incorporaron los estudiantes a su método. De manera que utilizaron unos criterios muy científicos de los cuales pues estamos muy orgullosos de que ellos por su propia cuenta, que es lo más importante que quiero resaltar, ellos llegaron a esas conclusiones, que tenían que hacer eso. Y las observaciones, porque el tránsito de gente fluctúa de acuerdo a los horarios. ¿Cómo ellos hicieron las observaciones y en qué horarios? Pues ellos fueron a estos espacios en diferentes horarios de la semana y también durante la tarde, la noche. Y entonces sencillamente se sentaron y, como digo yo, abrieron los radares para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces vieron ciertos elementos como un grupo de viejitos que se reunían en una esquina de la plaza, vieron unas familias que se reunían en un sector del Parque de los Próceres y observaron su comportamiento de una vista lejana, ¿no? Sin entrevistarlos. Y a base de esas observaciones fue que entonces hicieron las preguntas de la investigación. Es interesante porque, por ejemplo, en los resultados, una de las áreas que más atrajo la atención de los usuarios en el Parque de los Próceres es el que llaman el parque de recreo, donde las personas, las familias sobre todo, van con sus hijos. Y eso fue algo muy, muy interesante, porque si vas al parque te das cuenta que está muy cerca de la entrada principal y además tiene un elemento muy interesante y es el elemento de seguridad visual. De manera que los padres que van con sus hijos tienen un control visual sobre 100 pies a la redonda. ¿Y cómo se logra eso, Mariam? Pues se logra de muchas maneras y una de ellas es que no hay arbustos en el Parque de los Próceres, hay árboles, porque en un arbusto se puede esconder a alguien. Entonces tampoco hay paredes sólidas que intervengan con la visión. De manera que esos son elementos de arquitectura que refuerzan el sentido de seguridad. Profesor, ¿cuán importante es, a su juicio, documentar esta información que surge bajo la tutela de ustedes, pero de la investigación de jóvenes universitarios? Bueno, yo creo que se tiene que documentar, como tú bien señalas, que se tiene que difundir estos conocimientos, que se tienen que ampliar estos estudios para definitivamente en un futuro
poder mejorar nuestros espacios urbanos y dar una aportación a la ciudadanía. Recuerda que en este nuevo siglo, que es el siglo de la conservación, el siglo del crecimiento ilimitado o limitado de los recursos, pues tenemos que regresar a las ciudades y tenemos que hacer las ciudades lugares más agradables para vivir. Entonces, estudios que determinen por qué un espacio es más agradable que otro y qué hace un espacio realmente agradable, me parece que son muy pertinentes, María. Y esto sería este curso, y además del otro que usted está ofreciendo, la arquitectura de Puerto Rico, sería como un primer paso para quizás otras investigaciones sobre ese particular. ¿Cómo usted lo ve? Definitivamente, este es el primer paso de una larga carrera que esperamos nosotros, la profesora Delgado y yo, poder trabajar en ello, no solamente para el bien de los estudiantes, sino también para el país, ¿no? Las autoridades gubernamentales tienen que entender cómo la gente utiliza sus espacios urbanos para mejorarlos, para cuidarlos, de manera que creemos que es una agenda para el futuro y una aportación que podemos hacer a nuestro país. En la creación del estudiante de hoy día, del que queremos forjar de la universidad, ¿cuán importantes son estos conceptos interdisciplinarios? La profesora es del Departamento de Ciencias Sociales y usted del Departamento de Humanidades, ambos de la Facultad de Artes y Ciencias, pero que coinciden para este proyecto. ¿Cuán importante sería entonces hacer proyectos similares donde coincidan disciplinas? Es vital hacer este tipo de acercamiento entre disciplinas porque aunque somos una isla físicamente, no podemos ser isla socialmente. Y definitivamente necesitamos cooperar. Puerto Rico necesita unirse, no solamente a nivel social, como vemos en la actualidad, sino también entre disciplinas. Porque tú, siendo periodista, pues no puedes compartir un proyecto con un médico o con un artista? O sea, esas son barreras absurdas que creamos los individuos que debemos romper en el futuro. Profesor, le agradezco mucho que haya comparecido a Foro Colegial. Los interesados en este curso o que se comuniquen con Humanidades o con Ciencias Sociales. Sí, con Humanidades o Ciencias Sociales en un futuro cercano, pues podrán entonces tener mayor información sobre estos cursos en el futuro. Le agradezco mucho su presencia a Foro Colegial, así en el primer segmento a la doctora Bernadette Delgado. E historias como estas sobre el acontecer colegial usted las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También puede seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Prensa Room. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.